Hurtado es doctor en física, pero es reconocido por su trabajo como historiador y divulgador de la ciencia argentina. Estudió física en la Universidad de Buenos Aires y cuando estaba a punto de hacer un postdoctorado en la Universidad de Cornell, comenzó a trabajar en historia de la ciencia. Actualmente es profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Nacional de San Martín, donde dirige desde 2002 el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini. Hurtado es también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el área de Historia de la Ciencia en América Latina del siglo XX y es profesor en la Maestría de Política y Gestión de la Ciencia de la Universidad de Buenos Aires. Publicó más de 60 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales sobre ciencia argentina, entre las que se encuentran la revista Ciencia Hoy y Science, y los diarios Página 12 y La Nación. Además, escribió el libro La Ciencia Argentina, un proyecto inconcluso, y fue conductor de la serie de documentales Territorios de Ciencia, emitido por Canal Encuentro. Los invitados. Hola, ¿qué tal? Estamos en la Universidad Nacional de Córdoba junto al físico y historiador Diego Hurtado. Bienvenido, Diego, a los invitados, a nuestro programa de Canal 10 de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuáles son los grandes hitos en la historia de la ciencia argentina? Qué buena pregunta, me vas a hacer pensar mucho. Bueno, o algunos de los grandes hitos. No, si yo tuviera que, siendo muy injusto y muy arbitrario, diría, indudablemente el Observatorio de Córdoba es un hito por el momento, porque lo impulsa Sarmiento en un momento de consolidación del Estado Nacional y otras muchas razones. La Universidad de La Plata en 1905 es un proyecto que impulsa Joaquín B. González y es importante porque es un proyecto de universidad científica. Claro, existe la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires y esto no va en desmedro de Córdoba o Buenos Aires, sino por el hecho, distingo La Plata porque se la piensa como una universidad que sea un modelo para la producción de conocimiento científico. Si uno avanzara en el tiempo, uno podría decir el momento en que Jusay en 1919 es nombrado director del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, porque es el primer instituto que empieza a tener cargo full time y dedicado exclusivamente a la investigación y porque el primer director va a ser un futuro premio Nobel, ¿no? Digo, como que ahí confluyen varios sentidos. Y si uno tuviera que llegar a la década de los 50 con hitos, bueno, obviamente los premios Nobel uno no los puede dejar de mencionar como hitos, pero me gustaría señalar algún hito tecnológico y yo te diría, por ejemplo, el primer reactor nuclear de investigación, que fue la primera reacción nuclear en América Latina, tiene además el sentido de que fue construido exclusivamente, casi en su totalidad, por científicos e ingenieros argentinos en la Comisión de Energía Atómica y fue esto en 1958. Y ya te digo, los premios Nobel que llegarían hasta el de Milsen en la década de los 80, y es muy difícil pensar hitos cercanos al presente. Por lo menos a los historiadores nos encanta pensar en el pasado, pero si nos acercás al presente empezamos a tener graves problemas de lectura, ¿no? Y de interpretación. Los trabajos de clonación. Los trabajos de clonación. Eso sería claramente, perfecto, eso sería claramente un hito. Sí, claro. Lo nombraste recién al premio Nobel, al doctor Jusay. Esta visión que en algún momento un grupo comandado por Jusay tenía respecto a la posibilidad de que la ciencia se sustentara en la filantropía, ¿le ves que hubiera tenido algún futuro? Fue una idea muy innovadora en la Argentina para la década de los 30, que además marca que en la década de los 30 y los 40 había empresarios en la Argentina dispuestos a financiar investigación científica, además, como decían ellos, pura. No es que Jaime Campomar, un empresario textil, cuando decide financiar un instituto, o Sauberán cuando decide apoyar a Jusay, en realidad la Fundación Sauberán ya había fallecido, deciden apoyar el instituto de Jusay. No es que tenían intereses en, esta gente va a producir el tipo de conocimiento que necesita el sector, la industria a la que pertenece mi empresa eso se aclaraba mucho, era investigación desinteresada. Lo que pasa que, me parece, mirado con perspectiva, faltó escala.
faltó que eso, que fueron iniciativas de filantropía, cobraran algo así como el estatus de un sistema de filantropía. Y Husay dependió mucho de la Fundación Rockefeller. Lograron crear sus institutos privados. Husay durante la década de los 40 logró crear 4 institutos de investigación que dirigieron él y sus discípulos, uno en Rosario, uno en Córdoba y 2 en Buenos Aires, pero después de la Segunda Guerra Mundial cambia el escenario y ya ni siquiera en los Estados Unidos una fortuna como la de Rockefeller o la de Carnegie puede sostener la actividad científica. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los costos de la ciencia se van de escala, tiene que ser objeto de políticas públicas, y eso Husay lo tiene muy claro. En una carta en el año 1945-1946 dice: necesitamos el apoyo privado, pero hoy el futuro de la ciencia pasa por el Estado, ¿no? Y con lo cual Husay reconocía que tenía un serio problema porque él estaba enfrentado al gobierno de Perón y no iba a tener el apoyo del Estado durante lo que durara el gobierno de Perón.